Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Saludos cordiales a vos que estás del otro lado en sintonía de Radio María. Bienvenido, bienvenida a Panorama Hispanoamericano. Nos encontramos nuevamente como cada semana para compartir las informaciones más resaltantes desde la actividad de la Iglesia en nuestros países de habla hispana y de Radio María. Hoy recibimos las novedades de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, con quienes mantendremos diálogo, España, Honduras y Perú. Además, te contamos novedades desde la Secretaría de la Familia Mundial de Radio María. Iniciamos. Panorama Hispanoamericano. Comenzamos con Argentina. Allí los obispos realizaron su asamblea general. El arzobispo de Buenos Aires es el nuevo delegado para la pastoral penitenciaria a nivel internacional y se realiza la campaña de Navidad de Cáritas. Queridos hermanos, los saludamos desde Argentina. Estas son las principales noticias desde nuestro país. Los días 10 y 11 de diciembre se llevó a cabo la última reunión del año de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino. Durante el encuentro, los obispos realizaron el habitual intercambio pastoral y presentaron las reflexiones surgidas en las reuniones de las regiones pastorales. Para traernos más detalles y previo al encuentro, dialogamos con el padre Máximo Jursinovic, director de la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina y conductor del programa Caminos de Encuentro aquí en Radio María. Lo escuchamos. Como siempre, la reunión consta de un intercambio pastoral en donde los obispos pueden compartir, los distintos temas propios de la pastoral. Sí, un tema importante de esta reunión, que ya a partir de la tarde, en la primera sesión de la tarde, los obispos van a recibir la visita de la comisión directiva de la CONFAR, que es la Conferencia de Religiosos y de Religiosas de la Argentina, para tener una tarde de trabajo en común, para tener una tarde de diálogo en un tema que es muy importante, que es la labor también de tantas congregaciones religiosas en la vida de la Iglesia argentina. Es un tema muy importante para la vida de las diócesis. Todos sabemos que a lo largo y a lo ancho del país, por supuesto, todos conocemos a los sacerdotes, a las diócesis, a los obispos, pero sabemos de la presencia que tienen las comunidades religiosas, las congregaciones, en la tarea educativa, en la tarea misionera, en la tarea social. Creo que eso va a ser algo importante y también se van a realizar algunas votaciones que tienen que ver con el funcionamiento de las comisiones episcopales y también, seguir trabajando en la reforma del Estatuto de la SEA, que ya desde el comienzo de este trienio es algo que se viene evaluando, por supuesto, para que los estatutos de la SEA también vayan respondiendo a las exigencias actuales de la Iglesia. Así que con temas muy importantes y especialmente destaco de el diálogo con las congregaciones religiosas. El Papa León XIV designó el 6 de diciembre pasado al arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, como delegado pontificio para la Pastoral Carcelaria Internacional. Con esta designación, Monseñor García Cuerva, reconocido por su trayectoria pastoral cercana a las realidades más frágiles, tendrá la tarea de impulsar y orientar las líneas de acción que guían la labor de la pastoral carcelaria en los distintos continentes. Finalmente, les compartimos que Cáritas Argentina presentó su campaña solidaria de Navidad con el lema «Esta Navidad seguimos organizando la esperanza», una invitación a renovar la solidaridad y acompañar a las familias que atraviesan situaciones de pobreza y vulnerabilidad en todo el país. La campaña, ya tradicional en este tiempo litúrgico, se extenderá hasta el 6 de enero y busca sostener el trabajo comunitario, visibilizar las acciones de la organización y alentar a vivir la fraternidad propia
de este tiempo. Y bien, queridos amigos, hasta aquí llegamos con nuestro reporte desde Argentina. Les enviamos un cálido abrazo y será hasta un próximo encuentro. Ahora damos paso a Colombia, donde se lleva a cabo la campaña SOS Cauca, y en la Amazonía el padre John Mario Pesa Palacio ha sido nombrado el nuevo vicario apostólico de Leticia por el Papa León XIV. Desde Radio María Colombia saludamos a los oyentes de Panorama Hispanoamericano e informamos las noticias más importantes de nuestra iglesia. Organizaciones sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes, cabildos, municipalidades y la iglesia se unieron para convocar el domingo 7 de diciembre al Día Blanco por la Paz del Cauca, una jornada simbólica bautizada como SOS Humano y Luminoso por la Paz. La iniciativa planteó 2 actos simbólicos. A partir de las 10 de la mañana, cientos de personas en cerca de 20 municipios formaron con sus cuerpos las letras SOS Cauca, una imagen colectiva que busca visibilizar el sufrimiento de las comunidades desde el aire. Al caer la noche, el clamor se transformó en un acto íntimo de fe. Cada hogar encendió una vela o luz blanca como símbolo de esperanza, resistencia y protección de la vida. Este SOS no es una simple protesta. Según los organizadores, pretendió romper la indiferencia, unir a los caucanos como hermanos y lanzar un llamado urgente a la sociedad colombiana y al mundo para que volteen sus ojos hacia un territorio gravemente afectado por la violencia. Queremos enviar un mensaje a la propia sociedad caucana, al Estado, al gobierno, a los actores armados, a los indiferentes, de modo que esta ocasión nos provoque, en términos de unidad, una vocación hacia la paz. Rompamos la indiferencia y sobre todo nos aliente para salir del miedo. No nos miremos en la diferencia, sino en esta ocasión, porque se trata de vida, mirémonos en nuestra condición de familia caucana. Sintámonos todos parte de este departamento, hermanos entre sí. Así que el SOS Cauca es un grito para que seamos referenciados, al tiempo podamos encontrar la motivación de sentir compromiso en la construcción de paz de nuestro departamento. La convocatoria retoma la alarmante radiografía de vulneración en la región. El informe de la Defensoría del Pueblo documentó durante el último año 18 masacres con 69 víctimas y más de 800 homicidios. Además, cerca de 30 alertas tempranas permanecen activas en distintos municipios, advirtiendo graves riesgos para comunidades étnicas, líderes sociales y población civil. En otras noticias, en una decisión de alto impacto para la Iglesia en la Amazonía colombiana, el Papa León XIV ha nombrado como nuevo vicario apostólico del Vicariato Apostólico de Leticia al sacerdote John Mario Mesa Palacio. El presbítero Mesa Palacio, natural de Belmira, en Antioquia, fue ordenado sacerdote en 1993 y tiene más de 30 años de servicio. Hasta hace poco dirigía en Bogotá la Oficina de Lugares Eclesiales para la Vivencia de la Comunión de la Conferencia Episcopal de Colombia, un cargo desde el que impulsaba la sinodalidad y el acompañamiento comunitario. Ahora asumirá la misión pastoral en Leticia, una zona estratégica de la Amazonía colombiana en la triple frontera con Perú y Brasil, relevando a quien ejercía ese cargo desde 2001, a Monseñor José de Jesús Quintero Díaz. Este nombramiento refleja el compromiso de la Iglesia con la evangelización y la atención pastoral en territorios de vocación misionera. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María en la ciudad de Bogotá estuvo con ustedes William Becerra bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Hasta nuestra próxima emisión. Desde Ecuador, Cáritas celebró el jubileo con unos 300 participantes y la ciudad de Macas celebró la canonización de Sor María Troncati. Estimada familia de Radio María, desde la ciudad de Quito les compartimos el reporte quincenal con la información eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador. Iniciamos.
La ciudad de Esmeraldas fue sede del reciente encuentro provincial de Cáritas Diocesanas que reunió a cerca de 350 voluntarios para celebrar el Jubileo de la Esperanza y renovar su compromiso con los más vulnerables, bajo la orientación de Monseñor Antonio Cramery y con la participación activa de Cáritas Junior. La jornada integró espacios de reflexión, formación social y momentos de fraternidad. La experiencia vivida en Esmeraldas refleja el esfuerzo de Cáritas a nivel mundial por fortalecer redes locales de solidaridad que respondan a desafíos comunes como la pobreza estructural, las migraciones, la exclusión y la violencia. El encuentro concluyó con un compromiso renovado para seguir construyendo una sociedad más justa y humana, en sintonía con el llamado del Santo Padre a promover la cultura del cuidado y la misericordia en todos los continentes. En otra información, el pasado sábado 6 de diciembre la ciudad de Macas fue sede de una misa solemne por acción de gracias por la reciente canonización de Santa María Troncati. La celebración tuvo lugar en el Coliseo Municipal Luis Rivadeneira Polo y contó con la presencia de su eminencia, el cardenal Luis Gerardo Cabrera, arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, quien presidió la Eucaristía junto a varios obispos del país. La ceremonia reunió a fieles, sacerdotes, consagrados y representantes de la familia salesiana para honrar la santidad de María Troncati, recordada por su entrega misionera entre los pueblos amazónicos. Durante la celebración se destacó el testimonio de reconciliación, servicio y cercanía a los más vulnerables que caracterizó la vida de la nueva santa, invitando a continuar su misión con renovado compromiso pastoral. Para finalizar, Cáritas Ecuador acogió el pasado lunes 1 de diciembre la visita de Claudia Moisburger, coordinadora del proyecto por parte de Cáritas Austria, y de Julia Zanona, representante y coordinadora de la Fundación Financiadora. La delegación internacional participó en una jornada de trabajo destinada a revisar los avances, resultados y desafíos del programa Plenitud de Vida, Sembrando Sueños, implementado en varias provincias del país. Durante el encuentro se presentó un balance general del proceso, subrayando el fortalecimiento organizativo y técnico de las instituciones involucradas, así como el impacto directo en niñas, niños, adolescentes, mujeres y familias acompañadas. Las visitantes también mantuvieron un diálogo con el equipo nacional sobre la planificación 2026 y los principales retos identificados para profundizar el modelo de intervención territorial. Este intercambio confirma el compromiso de Cáritas en Ecuador y de sus socios internacionales por promover una acción social transformadora con enfoque humano y atención prioritaria a poblaciones vulnerables. Y con esta información culmina el aporte de Ecuador en Panorama Hispanoamericano. Reportó para ustedes Sergio Garcés. Damos el paso a Radio María en Paraguay. Desde España nos alegramos también con la canonización de 124 nuevos santos y nos enteramos de los detalles de la campaña de las cartas de los niños con Misión América y la campaña de Adviento de Radio María. Un saludo muy cordial desde Radio María en España, con la dirección del Padre Luis Fernando de Prada y la redacción y locución de Cristina Abad. Pasamos a informarles de las noticias más destacadas de la Iglesia en España. Comenzamos anunciando que la Iglesia española ya tiene 124 nuevos beatos, todos ellos mártires del siglo XX, asesinados en la diócesis de Jaén en 1936 durante la persecución religiosa en España. Entre ellos hay sacerdotes, religiosos y laicos. Todos ellos han sido elevados a los altares en la misa que se ha celebrado este sábado en la Catedral de la Asunción de la Virgen en Jaén. Ha estado presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, y nos hemos podido unir en directo gracias a la retransmisión de Radio María. Todos estos mártires con fortaleza y esperanza mantuvieron su fidelidad a Cristo hasta el último momento. Como ha recordado el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, su testimonio es un verdadero Pentecostés y una invitación a renovar la fe en nuestra propia vida cristiana. El prelado ha subrayado que entregaron su vida por amor a Jesús y afirma que lo hicieron sabiendo que perdían la vida, sí, pero que lo hacían fieles a sus creencias sin negar su fe y siendo testigos hasta el final. Por otro lado, les informamos de que la organización Misión América, promovida por iniciativa de los misioneros españoles de la OXA, la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana para la ayuda de las personas más desfavorecidas y vinculada a la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Española, ha presentado esta semana en rueda de prensa su proyecto para esta Navidad. El objetivo de este año es apoyar al Hogar Niño Dios, que es una institución situada en Belén. Precisamente este
es uno de los lugares a donde se están dirigiendo las cartas de los niños que nos están escribiendo aquí en Radio María España en el marco de la campaña de cartas de Navidad que estamos promoviendo. La presentación de este proyecto ha tenido lugar en el edificio sede sapiense de la Conferencia Episcopal Española. En primer lugar, intervino la presidenta de Misión América, María José Ballestero de Diego, quien indicó que cada ayuda, grande o pequeña, se convierte en un regalo para quienes más lo necesitan, y este año en concreto quieren llevar la esperanza precisamente allí donde la Navidad empezó, en Belén. Allí en el Hogar Niño Dios, el misionero laico español Eduardo Moreno, junto a una comunidad de religiosas, trabaja cada día para suplir estas carencias y ofrecer un entorno seguro y afectuoso a los residentes. Él nos acerca a la realidad que están viviendo allí en el hogar en un vídeo que se ha publicado para presentar el proyecto navideño. Y por su parte, el equipo responsable del hogar ha indicado que mejorar estos espacios no es solo una obra material, sino un gesto profundamente humano que llena de luz el día a día de los niños en la misma ciudad donde nació la esperanza para tantos. Misión América impulsa desde hace más de 32 años proyectos de cooperación, educación y desarrollo en países de misión, apoyando a comunidades vulnerables a través de misioneros españoles, delegaciones de misiones e instituciones públicas y privadas. Con la presencia en diversos países, Misión América promueve iniciativas en ámbitos como la educación, la salud, la discapacidad, el acceso a recursos básicos y la atención a personas en situación de exclusión. Esta entidad además canaliza cada año la solidaridad de las personas y los voluntarios en España, garantizando que la ayuda llegue siempre a donde más se necesita. Y concluimos contándoles que Radio María España ha comenzado esta semana su campaña de Adviento y Navidad. Este año llega además en un tiempo marcado por la virtud de la esperanza y dentro de este año jubilar de la esperanza que clausurará el Santo Padre León en la solemnidad de la Epifanía. Como ha indicado nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, esa es nuestra esperanza, que sobre las ruinas generadas por el odio y la violencia de nuestro mundo podamos colaborar con el Señor Jesús y la Reina de la Paz en la construcción de la civilización del amor, lo cual solo será posible si acogemos a Cristo como Rey. Y eso es a lo que Radio María quiere contribuir y para lo cual contamos con la ayuda de todos. Así podremos seguir extendiendo con los testimonios que nos van llegando, la colaboración de nuestros voluntarios, los donativos y oraciones, esta emisora a través de la cual el Espíritu Santo sigue esparciendo las semillas de la fe. Pues con todas estas noticias nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica, que sigan disfrutando de este Santo Adviento y hasta la próxima conexión si Dios quiere. Que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre. Nos trasladamos a Estados Unidos para compartir sus informaciones. Desde los estudios de Radio María Spanish en los Estados Unidos, los saluda Noel Murillo a todos nuestros hermanos de Panorama Hispanoamericano. A continuación, las noticias narradas por nuestros compañeros desde los estudios de Chicago, Nueva York, Miami y Washington. De la diócesis de Arlington, Virginia. El obispo Michael Burbidge dijo que el país puede proteger sus fronteras y al mismo tiempo tratar a los inmigrantes con respeto en una entrevista reciente con EWTN Noticias. El obispo dijo que el mensaje especial de los obispos estadounidenses sobre la inmigración en Estados Unidos es un llamado al respeto de la dignidad humana que pertenece a toda persona como hijo de Dios. Los obispos, como sabemos, votaron para aprobar la declaración reciente en la Asamblea Plenaria de Otoño 2025 de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos en Baltimore. El mensaje decía que los obispos se oponen a la deportación masiva e indiscriminada de personas. Burbidge dijo, asimismo, que no hay una solución fácil, pero tiene que haber una solución. Queremos compartir con ustedes la alegría de Radio María en Houston de celebrar 22 años. El pasado lunes 8 celebramos con una misa en la capilla de Radio María no tan solo
los 22 años de Radio María, pero el agradecimiento a nuestra Madre y a nuestro Señor en el Día de la Inmaculada Concepción, con un lleno de capilla que estábamos totalmente felices de ver a tanta y tanta gente venir a celebrar con nosotros 22 años. 25 años estaremos celebrando desde Nueva York el próximo año y será una celebración nacional en la que todos nos unimos como Radio María Spanish para celebrar 25 años de existencia en Radio María Estados Unidos en español. Les habla Fiber Montiel desde el sur de la Florida. Desde aquí del sur de la Florida, desde Miami, Florida, tuvimos una extensión de Thanksgiving, tuvimos la semana de Thanksgiving y pues tuvimos una gran tristeza, ya que tuvimos cerca un huracán en los pueblos de Cuba, Haití, y también Jamaica, una devastación total en nuestros pueblos. Mucho de nuestra comunidad aquí en el sur de la Florida vienen de esos lugares. Es por eso que pues la Arquidiócesis de Miami y Radio María pues estuvieron atentos en oraciones por todos los damnificados. Tuvieron una gran colecta de bienes y también de ropa, comida y todos los bienes que necesitan aquí, medicinas para Cuba, para que llegaran allí. Tuvimos la gran asesoría de nuestro arzobispo Thomas Wensky dirigiendo todo este proceso. Nos unimos todos aquí en este gran milagro de la caridad que es importante para los pueblos damnificados. Desde nuestra arquidiócesis de Galveston, Houston, el arzobispo Joás Vázquez invita a vivir estas últimas semanas con más oración, silencio, caridad y esperanza, preparando el corazón para la venida de Cristo. Caridades Católicas está llevando adelante la campaña Comparte tus bendiciones, con el propósito de entregar más de 6,000 juguetes y regalos navideños a niños, familias y adultos mayores con necesidades en esta arquidiócesis. En la Cocatedral del Sagrado Corazón se celebraron 50 años de presencia católica vietnamita en nuestra comunidad, recordando su llegada como refugiados y a su valioso aporte en vocaciones, cultura y ministerios. Y con gran alegría, la parroquia Santa Ana celebra 100 años de historia en Houston. Gracias por escucharnos aquí en Radio María Houston. El padre Gary Graff de Chicago recorrió 900 millas para alzar la voz por los inmigrantes que no la tienen. El 2 de diciembre, el padre Gary Graff concluyó una notable peregrinación de 900 millas que comenzó el 6 de octubre en Dalton, Illinois, el hogar de la infancia del Papa León XIV, y terminó en la Estatua de la Libertad. El sacerdote de la Arquidiócesis de Chicago y miembro de Sacerdotes por la Justicia para los Inmigrantes emprendió el viaje como una peregrinación de oración, solidaridad y acción para destacar lo que los niños inmigrantes y sus familias están enfrentando actualmente en los Estados Unidos. Gracias, hermanos, por sintonizar Radio María. Les saluda desde el estudio de Radio María Spanish en la ciudad de Houston, Noel Murillo, y regresamos nuestros micrófonos a Radio María Paraguay. Ahora damos paso al diálogo. Hola, ¿qué tal amigos de Panorama Hispanoamericano? Vamos de inmediato con el espacio de diálogo en directo. Como cada semana, entrevistamos a alguna persona, director o encargado en cada una de las Radio María de América, también de España en Europa o también de Guinea Ecuatorial en África. Pero en esta ocasión vamos a quedarnos en América y vamos a conversar o vamos a ir hasta Radio María en Estados Unidos, donde hay 3 radios, una que transmite para la comunidad de habla italiana en italiano, una Radio María en Estados Unidos en inglés, Radio María USA, y en español también tenemos una Radio María que retransmite este espacio de Panorama Hispanoamericano. Se trata de Radio María en español o, como la conocemos, Radio María USA Spanish. Y vamos a hablar en esta ocasión con el padre Abelardo Cobos, quien es el director nacional de Radio María en Estados Unidos o Radio María USA Spanish. Padre Abelardo, bienvenido a Panorama Hispanoamericano. Qué gusto poder saludarle.
Quisiera que nos empezara hablando de por qué es importante que exista una radio completamente dedicada a la oración y a la evangelización, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué tal, Eufrasio Ábrego y queridos amigos del panorama hispanoamericano? Reciban un saludo de su amigo y compañero espiritual, Padre Abelardo Cobos, desde los Estados Unidos de Norteamérica. Somos Radio María USA Spanish y hoy queremos compartir con ustedes en esta conversación en donde primeramente quisiera compartirles que somos una radio completamente dedicada a la oración y a la evangelización. Esto es importante hoy más que nunca, porque el mundo necesita un espacio de silencio y de luz. Vivimos tiempos llenos de ruido, de distracciones, de conflictos, de ansiedad. Somos nosotros una radio que ofrece un lugar de paz a cualquier persona que acude. En cualquier momento en que se encuentra en su trabajo, viajando, que esté enfermo. Radio María, aquí en los Estados Unidos, es un pequeño oasis donde el corazón puede descansar por medio de programas llenos de paz y de armonía. Nosotros tratamos de cubrir esa necesidad cuando el mundo está lleno de ruido, de muchos vicios, en donde no se encuentra un crecimiento espiritual. Hay mucha escasez de radios que defiendan la verdad, que defiendan el Evangelio, que defiendan la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Radio María cumple esto. Muchas gracias, Padre. Y en los programas que realizan en Radio María, ¿cuál sería pues la responsabilidad no solo de Radio María, sino de quienes comunican la fe a través de las ondas de Radio María? Cada uno de nuestros programadores en Radio María tiene un compromiso especial. Ese compromiso de llevar a la comunidad ese mensaje de fe, de hermandad, en un lugar en donde nos encontramos muchas religiones, diferentes denominaciones. Los hispanos luchamos por sobresalir y sobre todo nos unimos en la fe y en la fe en Cristo Jesús por medio de María. Radio María nos une aquí en los Estados Unidos como hispanos. Por eso es importante que nuestra radio USA en español, se llene de esa fuerza y de esa esperanza. Las familias hispanas en los Estados Unidos están atravesando por crisis muy fuertes y estas crisis pues les ayuda a tranquilizarse cuando escuchan nuestros programas, en estos mensajes de amor, de paz, de oración. Nos unimos como familias. Muchas personas que tienen miedo incluso de salir de sus hogares porque tenemos en estos momentos un problema muy fuerte de emigración, en donde se les está persiguiendo a las personas que no están documentadas y muchos de ellos prefieren quedarse en sus hogares y desde el lugar donde se encuentran, Radio María acompaña. Siguiendo con este contexto sobre el cual estamos hablando de Radio María en Estados Unidos, ¿cómo puede la Iglesia acompañar mejor a las familias que enfrentan crisis económicas, migración o todas las dificultades de tipo social que existen en este ambiente? Y sobre todo, ¿cómo Radio María pudiese ayudar a todas estas familias? Sobre todo, estamos hablando de familias latinas que viven en Estados Unidos. En este año 2025 que está terminando, los hispanos latinos en los Estados Unidos enfrentamos una combinación de crisis y desafío estructural en varias dimensiones, como por ejemplo, las personas sienten una tristeza. Muchas familias han tenido dificultades de cubrir sus necesidades básicas. Aproximadamente 1/3 de la población latina reporta estar luchando este último año para poder pagar su salud, vivienda y servicios. Y esto es por la situación que se está viviendo en estos momentos en los Estados Unidos.
en donde hay, pues, ¿por qué no decirlo así, realmente una persecución migratoria? Muchas veces este sueño americano que se viene a buscar en los Estados Unidos se va difuminando cuando no se logra precisamente llegar a una realidad y aún tener una base aquí en los Estados Unidos. Cerca de 1/3 de los latinos están cambiando su forma de pensar en cuanto a todas estas medidas migratorias que se están dando. Desde luego, nuestros radioescuchas, muchos de ellos, viven con una incertidumbre, con miedo, con tristeza. No sienten que, pues, precisamente tengan esta estabilidad. Hay una preocupación sobre la inmigración y las deportaciones que han estado aumentando en este año. Muchos latinos, tanto migrantes como ciudadanos, sienten que la política migratoria los está afectando negativamente. Nuevamente, repito, Radio María, dentro de esta angustia, acompaña. La gente tiene miedo de salir, precisamente esperando que de un momento a otro se les cuestione su situación migratoria, y al estar en sus casas, lo primero que buscan es esa paz interior, y esa paz que pueden lograr por medio de nuestra radio. Nos sentimos hermanados, sentimos esta relación con las personas que están viviendo este ambiente de vulnerabilidad institucional. Pedimos que hagamos oración todos juntos para que estas situaciones migratorias dejen de ser tan fuertes, que se termine esta persecución. Parece mentira, pero muchas personas piensan que venir a los Estados Unidos es la panacea, y la realidad es que no es así. Se lucha mucho, se trabaja mucho, y pues muchas personas durante años no han logrado un estatus migratorio, y en este año es cuando más se ha afrontado esta situación tan difícil y tan dura. Por eso es que nosotros tratamos de acompañar y vivimos esta experiencia y nos sentimos unidos a nuestros hermanos que, pues, en estos momentos viven la incertidumbre en este lugar donde vivimos. Desde este lugar les decimos que unidos todos bajo el manto de María estamos protegidos, y es el mensaje que constantemente se les da a nuestros hermanos migrantes. Muy bien, Padre Abelardo, y entendemos entonces que con todo esto que nos está compartiendo, Estados Unidos sería un lugar, o es un lugar especial para misionar, y sobre todo desde Radio María en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos es considerado como una tierra de misión. Aunque es un país históricamente cristiano, hoy vive realidades que lo colocan claramente en un territorio misionero, en donde tenemos que ser muy claros en el mensaje que se da, y sobre todo en que nosotros como católicos llevemos este catolicismo a las personas que nos encontramos en los Estados Unidos. Realmente ha crecido mucho la secularización. Cada año aumenta más el número de personas que se declaran sin religión. Muchas familias ya no transmiten la fe, sobre todo las nuevas generaciones que han perdido esa emoción por la fe en Cristo. Muchas veces estamos también inmersos aquí en los Estados Unidos en las diferentes culturas y también las culturas religiosas, ¿por qué no decirlo? Conviven mucho católicos, protestantes, judíos, musulmanes, ateos, agnósticos y cientos de denominaciones cristianas. Les puedo platicar que si tú manejas en una cuadra puedes encontrarte iglesias de diferentes denominaciones,
y esto muchas veces confunde a la gente. Por eso es que yo les puedo decir que Estados Unidos es una tierra de misión para nosotros los católicos. Tantos inmigrantes que llegan buscando una estabilidad y sobre todo un acompañamiento espiritual en sus comunidades. Y muchas veces, al no encontrar una comunidad, cuando llegan a nuestra radio, se encuentran identificados con su fe, con lo que ellos han aprendido desde sus países. Y es algo que les hace sentirse identificados con lo que ellos creen. Por eso es que Radio María no está alejada de la gente. Radio María es parte de la familia. Por eso es que también nosotros decimos que somos la familia de Radio María, todos unidos con esta misma fe, una sola radio, una sola misión y la misión de apoyar y de estar siempre cerca del hermano que también se encuentra, por qué no decirlo así, confundido, que está llegando a vivir esta secularización y que busca encontrarse dentro de sus propios valores. Nosotros nos identificamos con esta fe en donde creemos en la Trinidad, creemos en la Santísima Virgen María. Las oraciones, los rosarios, las jaculatorias, los mismos sacramentos como las Eucaristías que compartimos aquí en nuestra radio, hacen a las personas que se identifiquen y que su fe continúe y se sientan fuertes, pudiendo así en este lugar pues poder seguir desarrollando en lo que creemos. Muy bien, padre, y para finalizar, en esta época de Adviento en la que estamos y en el ambiente que se vive en Estados Unidos, quisiéramos un mensaje que deben recibir las personas que nos escuchan, sobre todo en Estados Unidos, y también, bueno, la bendición para todos los que en este momento estamos en la sintonía de Panorama Hispanoamericano en cualquiera de las Radio María que en este momento le están transmitiendo a sus oyentes. Una bendición desde Radio María Estados Unidos de usted, del padre Abelardo Cobos, de Radio María Estados Unidos en español. En este tiempo de Adviento preparamos los caminos hacia el Señor y precisamente se ha estado evangelizando mucho con mensajes de Adviento, y en este año tan especial que es el año en donde vivimos año jubilar, peregrinos de esperanza, que esta esperanza en un Cristo que viene, que se acerca a nosotros en este tiempo de Adviento, preparemos el camino del Señor, esto que resuena, el pueblo que camina, que busca y que encontrará al Señor si abre su corazón. En cada uno de nosotros, las personas que nos acercamos a Él, podremos vivir la Navidad si abrimos nuestro corazón. En este tiempo de Adviento, en año jubilar, tenemos la esperanza de que el Señor nos dé la vida espiritual en que podamos seguir encontrándonos y podamos seguir llevando nuestra misión aquí desde los Estados Unidos. Y así es como me despido de ustedes, dándoles una bendición, deseándoles que en este tiempo de Adviento preparemos nuestro corazón y que todos juntos recibamos con gran alegría la presencia de un Cristo Jesús, que es el primero que nos dice: no tengan miedo, estén siempre firmes, sean peregrinos de esperanza, tengamos la esperanza de que el Señor viene a cada uno de nosotros y que seguimos todos protegidos bajo el amparo de la Santísima Virgen María. Se despide de ustedes su amigo compañero espiritual, Padre Abelardo Cobos, director nacional de Radio María USA Spanish. Sigamos en sintonía con Radio María.
cielo una hermosa mañana. Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montañas y puede cambiar de repente lo que se conoce como mala racha. Llena eres de gracia, pero iluminas en momentos de desgracia. Madre mía, para ti es mi alabanza. Este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo para ser mi altar. Entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano es algo Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Y volvemos a América para escuchar a Honduras. Allí se reunió la Comisión de Discernimiento Femenino de la Conferencia de Religiosas de Honduras. Siguen las peregrinaciones en el marco del año jubilar en San Pedro Sula y se realizó la Jornada Diocesana de Jóvenes en Choluteca. Les saludamos, queridos hermanos y hermanas en Cristo, desde Radio María Honduras, en este espacio de Panorama Hispanoamericano, trayéndoles las principales noticias eclesiales y pastorales que fortalecen nuestra fe y comunión en la Iglesia hondureña. A continuación compartimos nuestras notas informativas que nos llenan de esperanza y compromiso con el servicio, la juventud y la vida consagrada en Honduras. Reunión del equipo del proceso de discernimiento femenino.
En estos días recién pasados se reunió el equipo organizador del proceso de discernimiento femenino, conformado por representantes de la Comisión Permanente de Pastoral Vocacional y de la Conferencia de Religiosas de Honduras, CONFERE. El encuentro tuvo lugar en el Centro Virgen de Suyapa, en la colonia López Arellano de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Su objetivo fue evaluar las actividades del año y planificar los encuentros para el 2026, tomando en cuenta los desafíos actuales que enfrentan las jóvenes en su búsqueda vocacional. Durante la jornada, las participantes reflexionaron sobre la necesidad de un acompañamiento más efectivo y oportuno. Asimismo, agendaron el primer encuentro del 2026 para el primer sábado de febrero. La reunión concluyó con un almuerzo fraterno ofrecido por las hermanas siervas de las obreras en un ambiente de gratitud por el don de la vocación. La Confere continúa animando la vida consagrada en comunión con la Iglesia, promoviendo espacios de formación espiritual y discernimiento vocacional para las jóvenes que buscan responder al llamado de Dios. En otras informaciones, concluyen las peregrinaciones del año jubilar 2025 en San Pedro Sula. Con la participación de más de 1.500 fieles de la parroquia La Santa Cruz de la colonia Tara, concluyeron las peregrinaciones del año jubilar 2025 en la Arquidiócesis de San Pedro Sula. La caminata inició en la Plaza Las Banderas y culminó en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, donde los peregrinos, encabezado por su párroco el padre José Jairo Holguín y el vicario padre José Julián Quimbayo, rezaron el Santo Rosario y liberaron un rosario de globos al llegar al atrio. En la Eucaristía, presidida por Monseñor Miguel Leningham, arzobispo de San Pedro Sula, se realizó la bendición del agua, recordando el bautismo de los fieles. En su homilía, Monseñor Leningham expresó su alegría al ver la catedral llena y recordó el inicio del jubileo el año anterior durante la fiesta de la Sagrada Familia. Con emoción, el arzobispo concluyó: en nombre de Jesucristo, rostro de esperanza, y de la Iglesia Madre acogedora, los recibo con alegría y agradecimiento. Así culminó un año lleno de fe, peregrinación y renovación espiritual para toda la comunidad arquidiocesana. Continuando con nuestras informaciones, jóvenes de la diócesis de Choluteca celebran su jornada diocesana 2025. Cientos de jóvenes de las 17 parroquias y una cuasi parroquia de la diócesis de Choluteca participaron en la jornada diocesana de la Juventud 2025. El evento comenzó con una caminata desde la Catedral Inmaculada Concepción hasta el Instituto Santa María Goretti, donde se desarrolló una intensa jornada de espiritualidad, alegría y testimonio. El momento central fue la Santa Eucaristía, presidida por Monseñor Teodoro Gómez, quien exhortó a los jóvenes a ser testigos de Cristo en el mundo actual. También se contó con la presencia musical del coro Secrisma y el testimonio del grupo salvadoreño Alto Mando es el Señor, cuya participación encendió la fe y el entusiasmo de los asistentes. Los distintos decanatos presentaron expresiones artísticas y evangelizadoras, mimos, danzas y dramatizaciones. El día culminó con una profunda adoración eucarística donde los jóvenes renovaron su compromiso de ser discípulos misioneros de Cristo. Monseñor Teodoro recordó que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana y animó a la juventud a mantener viva su misión evangelizadora. Con este encuentro, quedó claro que la juventud católica de Choluteca está viva, llena de fe y esperanza, dispuesta a seguir siendo luz en medio del mundo. Estas fueron las noticias más destacadas de la vida eclesial en Honduras. Gracias por acompañarnos en este espacio de Panorama Hispanoamericano. Desde los estudios de Radio María Honduras, les informó Kevin Carranza. Que Dios les bendiga. Desde Perú, reflexiones de la segunda semana de Adviento, la visita del nuncio a la Escuela Total El Chimbote y la presentación de un libro de las obras misionales pontificias para la educación religiosa. Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú es un placer para nosotros compartir con ustedes las noticias eclesiales más destacadas de nuestro país. La Conferencia Episcopal Peruana presentó la reflexión del segundo domingo de Adviento a cargo del padre Guillermo Inca Pereda, secretario general adjunto, quien invitó a vivir este tiempo como una oportunidad decisiva para disponer el encuentro con Dios.
El sacerdote recordó que el llamado bíblico "preparen el camino del Señor" es una exhortación que interpela la vida cotidiana y no un mensaje meramente decorativo. Destacó que el Señor se hace cercano a las realidades personales y familiares y que solo un corazón dispuesto puede reconocer su presencia. En su reflexión explicó que este camino de preparación implica gestos concretos, una conversión que transforme decisiones y prioridades, una actitud confiada al estilo de María y José, y un esfuerzo sincero por cultivar la limpieza interior que permita acoger a Cristo con paz y transparencia. En el mensaje también destacó además el aspecto comunitario del Adviento, invitando a no asumir una espera pasiva. Por ello, el padre Inca alentó a vivir espacios de caridad, de reconciliación y escucha, especialmente hacia quienes atraviesan mayores fragilidades. En el marco de la Semana Jubilar Diocesana, el nuncio apostólico Monseñor Paolo Rocco Gualtieri visitó la Escuela Total, un proyecto educativo surgido por impulso del padre Hugo de Sensi y sostenido actualmente por la Operación Mato Grosso, esto en Nuevo Chimbote. Esta iniciativa brinda formación gratuita a cerca de 300 estudiantes, ofreciendo una propuesta integral dirigida especialmente a familias con recursos limitados. Durante la visita, el nuncio apostólico del Perú fue recibido por sacerdotes voluntarios y miembros de la comunidad educativa, quienes compartieron el espíritu de servicio que anima a esta obra. Los alumnos ofrecieron un breve concierto musical que reflejó el crecimiento y la esperanza que el centro busca sembrar en cada niño. Tras recorrer las instalaciones, el nuncio apostólico expresó su reconocimiento por el trabajo constante y silencioso, especialmente de la Operación Mato Grosso, destacando la importancia de la educación como herramienta para transformar vidas y abrir nuevas oportunidades para la niñez de la región. Obras Misionales Pontificias del Perú presentó en la Conferencia Episcopal Peruana el nuevo material educativo para el curso de educación religiosa en una exposición a cargo de su director nacional, el padre José Hipólito Purizaca. Los libros de este nuevo material educativo incluirán contenidos pedagógicos actualizados y orientados a fortalecer la identidad misionera, especialmente en estudiantes de distintos niveles escolares y en sintonía con el camino evangelizador de la Iglesia en el país. Con esta iniciativa se buscará impulsar una formación que anime a niños, adolescentes y jóvenes a vivir la misión desde las aulas, fomentando una mirada alegre y esperanzadora y comprometida también con el anuncio del Evangelio. Así lo sostuvo el padre José Hipólito Purizaca sobre este nuevo material educativo disponible ya para el curso de educación religiosa. Estas han sido las informaciones eclesiales de nuestro país. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú agradecemos su atención. Continuamos con las noticias desde la Secretaría de la Familia Mundial de Radio María. Nos cuentan detalles de un encuentro reciente de formación y en Nigeria fue inaugurada la nueva subestación de Port Harcourt. Gracias Radio María Paraguay por la coordinación de este espacio de Panorama Hispanoamericano. Les acompaña Eufrasio Ábrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María y les informo de las últimas noticias de Radio María en el mundo. Empezamos con una noticia en Europa. Los días 20 y 21 de noviembre, la Familia Mundial de Radio María ha organizado en Madrid, en los estudios centrales de Radio María España, un encuentro de formación dedicado al testamento solidario, una forma especial de colaborar con el futuro de este proyecto mariano, misionero y evangelizador, que desde la oración, formación y anuncio de la alegría del Evangelio llama a la conversión y tiene un impacto real y directo en la vida de millones de personas en España y en todo el mundo. Representantes de la familia mundial y de las emisoras de Francia, Portugal, Inglaterra, Países Bajos y España han compartido experiencias sobre cómo comunicar y gestionar de la manera más adecuada esta forma de colaboración, poniendo siempre en el centro la voluntad de quienes, compartiendo valores comunes y confiando en que la muerte no es el final, desean que en su memoria
podamos seguir acompañando y llevando consuelo, compañía y esperanza a quienes más lo necesitan. Y desde África, el pasado 8 de diciembre, se inauguró oficialmente la nueva subestación de Radio María en Port Harcourt, una de las principales ciudades del sur de Nigeria, en el corazón de una de las zonas más dinámicas del país. Con esta nueva apertura, ya son 5 las subestaciones activas en Nigeria en poco tiempo, además de las ya operativas en Makurdi, Kaduna, Boko y Owerri. En el 2025 se confirma como un año especialmente significativo para Radio María Nigeria. Junto a la nueva sede de Port Harcourt, el pasado mes de abril se inauguró la subestación de Owerri, lo que significa que en solo un año se han abierto 2 nuevas sedes, una señal concreta de la vitalidad del proyecto y de la creciente demanda de una presencia capilar de la radio en el territorio. La nueva subestación permitirá ampliar la cobertura de la señal, alcanzar un número cada vez mayor de oyentes y reforzar el servicio de evangelización, información y acompañamiento espiritual que Radio María lleva a cabo a diario. El objetivo es estar cada vez más cerca de las familias, las comunidades locales y en particular de los jóvenes, ofreciendo un punto de referencia estable y accesible. La inauguración de Port Harcourt representa, por tanto, un paso más en el camino de crecimiento de Radio María en África, lo que da testimonio del compromiso de la familia mundial de radio para llevar una voz de esperanza, oración y comunión, también en contextos complejos y en rápida evolución. Y bien, esta es la información de Radio María en el mundo. Les recordamos que estas noticias, junto a sus fotos, pueden verlas visitando nuestro sitio web radiomaria.org. También pueden estar al tanto de todas las noticias de Radio María en el mundo en nuestra página de Facebook Radio María in the World o Radio María en el mundo. Les acompañó Eufrasio Ábrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Gracias Radio María Paraguay por la coordinación de este espacio. Estamos presentando Panorama Hispanoamericano, el espacio informativo de Radio María. Una vez más nos unimos a través de las noticias para conocer, valorar y afianzar la fraternidad entre las hermanas Radios María. Quien se despide, Clara Figueredo. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Ñandeyara Tandero Basá. Que Dios te bendiga. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.